Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban todas las personas, en especial los hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana que en este momento están recibiendo este mensaje. La misericordia y gracia de Dios esté presente en sus vidas, las de sus familias, al igual que en la mía. Le damos gracias a Él, a Dios, porque nos permite una vez más estar acá con esta disposición para compartir un mensaje fundamentado en lo que dice su palabra, que hoy el tema que voy a tratar le he colocado por título Sacrificio, sacrificio. Y como en ocasiones anteriores he acostumbrado, vamos a retomar lo que son la utilización de definiciones. Entonces nos dice una de ellas que el sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Eso dice el mundo secular. Otra nos enseña que es un esfuerzo, una pena, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Otra de las definiciones nos dice que es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Y aquí encontramos un término muy utilizado en las Sagradas Escrituras. También esta nos dice que es el acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de su eterno Padre. También esta definición nos menciona que sacrificio corresponde a matanza de animales especialmente para el consumo, y ahí estamos hablando quizás desde el punto de vista comercial, para satisfacer la necesidad de alimentación que todos tenemos. Entonces, ahora vamos a ver a la luz de la palabra lo que significó el sacrificio, el más grande sacrificio hecho, y que quién lo llevó a cabo. En la antigüedad, en las escrituras, encontramos cantidad de pasajes donde nos hablan precisamente de expiaciones, de sacrificios que se realizaban por los pecados de los miembros, de los hijos de Israel, del pueblo escogido. Pero después de todas esas circunstancias que Dios conocía de antemano, sabemos que Dios es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Llevamos a lo que conocemos, pero que quizás no interpretamos, no valoramos, no dimensionamos el sacrificio. La Escritura nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión o redención de pecados. Y entonces en la antigüedad se ofrecían machos, cabríos, se ofrecían carneros, se ofrecían vacas, dependiendo, tórtolas, panominos, con el propósito de que su sangre se vertiera en tierra para poder expiar los pecados. Pero resulta que quien nos dio la redención y la vida eterna fue nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar qué nos enseña la palabra al respecto. Y para ello nos vamos a ubicar en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 9, en los versos del 23 al 28. El título dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién hizo el sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo.
verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida en sacrificio para darle salvación y vida eterna a usted y a mí y a todas las personas que decidan recibirlo, aceptarlo como Señor y como Salvador. Entonces, nos continúa diciendo la palabra en el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí estamos haciendo referencia, o la Escritura menciona la segunda venida. Entonces, ¿quién hizo el sacrificio, el más grande sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo dio su vida para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. ¿Qué más nos continúa diciendo la palabra en la misma carta a los Hebreos, en los versos del 10 al 14 del capítulo 10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, verso 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, el verso 14 termina reafirmando, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué podemos interpretar? Que ese maravilloso sacrificio que hizo Cristo nos tiene a usted y a mí aquí, a puertas de alcanzar la vida eterna. ¿Qué más nos continúa diciendo la palabra? Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no es necesario que se ofrezcan ese tipo de sacrificios que en la antigüedad se hacían, animales de ninguna especie. Ya Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y qué debemos ofrendar o qué debemos sacrificar hoy en día? En la misma epístola de los Hebreos, en el capítulo 13, en los versos del 11 al 15, pero vamos al verso 15. ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el verso 16 muy explícitamente nos manifiesta: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es lo que se conoce como los deberes cristianos. ¿Qué debemos ofrecer hoy a Dios? Siempre sacrificio de alabanza, siempre obrar bien, siempre proceder bien. Si decimos que somos
cristianos, si somos verdaderos cristianos, siempre debemos procurar hacer el bien, independientemente de la circunstancia. La misma palabra nos enseña que no debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. A veces nos cuesta, nos duele, somos todavía carne, pero aquí la palabra es clara. El verso 15 del capítulo 13 de la carta de los Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el verso 16 nos termina diciendo, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Él permita que podamos obrar conforme a lo que dice su palabra, aunque siempre lo he manifestado y lo manifestaré, que no es fácil. Que tengan un excelente resto de noche y que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas siempre. Bendiciones.